Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa de creencias religiosas. Pues buenas tardes, Arturo, ¿cómo está nuevamente en esta cabina de La Exquisita Ignorancia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Muchísimas gracias por estar aquí, a quienes nos siguen en redes, por Facebook Live, por YouTube, por el programa de laexquisitaignorancia.com. Muchísimas gracias a todos. Y hoy tenemos un programa muy interesante en este ciclo de fundadores de religiones. A veces nuestros invitados no siempre consideran que es un fundador de religión, sino que es como una especie de mensajero, pero finalmente nosotros le llamamos así, ya nos aclararán. Y hoy tenemos a un invitado de la comunidad Bahá'í de Zapopan, es el contador público Francisco Díaz. Él actualmente se encuentra en la comunidad Bahá'í de Zapopan, ya nos contará algunas características de esta comunidad, y su cargo en la comunidad es ser el tesorero local. Podrían preguntarse muchos de ustedes, bueno, ¿y por qué el tesorero local y no invitamos hoy a un sacerdote Bahá'í o algo por el estilo? Pero déjenme decirles que no hay. Esta es una religión que no tiene una estructura jerárquica y en ese sentido es una perspectiva bastante interesante, novedosa, y sobre todo el mensaje de Bahá'u'lláh. Entonces, Bahá'u'lláh, creo que es la mejor manera. Queremos decirles también que tenemos un texto, es un texto que vamos a regalar a 3 personas que se comuniquen por nosotros por vía de nuestra fanpage del programa Creencias Religiosas, que es por donde le suele llegarles la invitación, y también podrían comunicarse por vía del fanpage de Creencias Religiosas de la estación. Y ahorita por esto de la fanpage se me vino una cuestión de... Rápidamente, pues le enviamos un saludo a nuestra colega y hoy que iba a estar aquí también en la coordinación del programa, Alessa Gil, pero la tomó pues la tormenta que la tiene sitiada por ahí en alguna calle de Guadalajara, entonces posiblemente llegue o no, pero le enviamos un saludo. Ahora sí, pues sea bienvenido a este programa y bueno, en torno a la fe Bahá'í. ¿Qué es la fe Bahá'í? ¿Cómo acaban de llegar a Guadalajara, a Zapopan? Tiene desde 1974, me decía ahí. Pero ¿cómo llegaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Antes que nada, muchísimas gracias, doctor Arturo, maestro Darío, por esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, tratando de compartir un poco acerca de Bahá'u'lláh como fundador de la religión, en este caso de la fe Bahá'í. Y con mucho gusto vamos a compartir algunos de estos temas que ustedes nos están planteando. Podemos empezar diciendo que efectivamente en la comunidad Bahá'í no hay, vamos a decir, un clero profesional. Las actividades de la fe Bahá'í se rigen a través de lo que denominamos asambleas espirituales locales a nivel local. Esto quiere decir que aquí en Zapopan tenemos una asamblea espiritual local que se compone normalmente el día 21 de abril, se elige entre los Bahá'ís de cada lugar el que tenga el mayor número de votos por voto secreto y después de oración, dado que es una actividad por un lado administrativa, pero por otro lado también espiritual. Y a nivel nacional también hay una especie de consejo que se denomina Asamblea Espiritual Nacional. A nivel regional también hay en algunos países, en la mayoría de ellos, consejos regionales, que esos son nombrados por el momento. Y a nivel internacional, quien es, vamos a decir, la autoridad suprema de la comunidad Bahá'í es la Casa Universal de Justicia, que también está compuesta por 9 miembros que eligen los miembros de las asambleas espirituales nacionales cada 5 años. En este caso se acaba de elegir la última Casa Universal de Justicia en la 12ª Convención Internacional llevada a cabo en Haifa, Israel, que es donde está el Centro Mundial Administrativo y Espiritual de la fe Bahá'í. Yo le preguntaba así, claro, una de mis expresiones un poco así para el público. ¿Acaso está llegando apenas la fe Bahá'í esta semana a Guadalajara? ¿Cuántos años es que ya hay presencia, en Zapopan?
¿Quién llegó primero? ¿A Guadalajara, Zapopan? ¿Cómo se llegó la fe Bahá'í a México? ¿Cómo no? Miren, un poquito de antecedente, muy rápido, porque sé que tenemos muy poco tiempo. La fe Bahá'í se inicia con la declaración de Bahá'u'lláh en 1863, ¿sí? Que tiene lugar en Bagdad, en lo que ahora es Irak, y se va extendiendo primeramente en Oriente y ya después en Occidente, llega a Europa y a Estados Unidos, y después viene aquí a México. Aquí en Guadalajara tenemos antecedentes de que la fe Bahá'í está desde ya hace muchos años, por lo menos unos 30 años, ya se tiene conocimiento de que existen Bahá'ís aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, para ser concretos, hay 2 asambleas espirituales locales. Una es la de Guadalajara, municipio, y la otra es la de Zapopan. Y también hay otros centros aislados, como digamos en Tlajomulco, hay también ahí Bahá'ís, y en Tonalá y Tlaquepaque, que son 2 o 3 Bahá'ís. Ahora, en cuanto a la cantidad de Bahá'ís aquí en el área metropolitana, realmente es pequeña. En listas tal vez sean alrededor de unos, podemos decir, 200 a 300 Bahá'ís, pero el núcleo activo es bastante menor que esa cantidad. Sí. ¿Y en qué consiste la fe Bahá'í? Usted ha mencionado que en 1863 Bahá'u'lláh es presentado, ¿cómo? Sí, declara su misión, Uh-huh. y entonces se empieza a gestar esta manera de entender sí. la vinculación con Dios. ¿Cómo no? Bahá'u'lláh nos habla de que podemos pensar que hay 3 niveles de existencia. Un nivel, el más alto, vamos a decir, que es el nivel de Dios, ¿verdad? Que es la esencia, que es incognoscible, está más allá de la comprensión de cualquier ser humano y de cualquier posibilidad de quererlo, de encontrar su esencia. Pero después viene un segundo nivel de existencia, por decirlo así, que es la de los mensajeros divinos. Y nos dice Bahá'u'lláh que estos mensajeros divinos vienen de tiempo en tiempo, de época en época, para dar instrucción a la humanidad, de acuerdo a las necesidades que va teniendo la humanidad, porque estas son cambiantes. Dice que las necesidades y las soluciones para la humanidad no puede ser la misma en su etapa de infancia que en su etapa de adolescencia, o ahora que ya corresponde, dice Bahá'u'lláh, la edad de madurez. Y la edad de madurez tiene como signo principal la unidad de los seres humanos. Bahá'u'lláh dice que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Entonces, siendo todos hijos del mismo Dios, debemos vernos como hermanos y considerar que debemos de procurar el bienestar tanto de la gente en la individual como de la comunidad en general y del planeta entero. Y después, digamos, viene el nivel de existencia humano, el que corresponde, por decirlo así, a nosotros. Pero estos 3 niveles, nos dice Bahá'u'lláh, están conectados a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo derrama sus rayos, como el sol, hacia estos espejos, manifestaciones de Dios, seres iluminados, seres benditos, que son los que traen guía a la humanidad. Y así a través del tiempo conocemos a ellos, ¿verdad? Conocemos a su santidad Jesucristo, a Buda, conocemos a Mohammed, al Bab, que fue el precursor de Bahá'u'lláh, a Krishna, a Moisés, y todos ellos, como maestros de una escuela, nos van dando sus enseñanzas, no en la capacidad de ellos, porque como maestros de una escuela ellos tienen el mismo nivel, ¿verdad? Y nos dice Bahá'u'lláh, no es correcto elevar uno en rango que otro, pero dan su enseñanza de acuerdo al nivel de su auditorio, a nivel de la capacidad del ser humano en ese momento para poderlos entender. Entonces es así como de alguna manera entendemos la conexión que deja Bahá'u'lláh a través de sus enseñanzas con la humanidad y con las otras religiones. ¿Estas enseñanzas de Bahá'u'lláh quedan plasmadas en algún texto o es a través de la tradición oral como se va
llevando el mensaje. Sí, cómo no. Por primera vez en la historia religiosa, tenemos la dicha de contar con un mensajero que nos deja de su puño y letra, en la mayoría de los casos, y en otros casos a través de amanuenses, pero autentificados por él, sus enseñanzas. Él escribió más de 100 volúmenes. Entre ellos se encuentran el libro Kitab-i Aqdas, que es el libro de las leyes, que vamos a decir es como el libro central de la fe Bahá'í. Pero también encontramos enseñanzas en relación a la parte mística. Tenemos el libro Palabras Ocultas, que es, dice Baha'u'lláh, como un resumen de las enseñanzas de los mensajeros divinos, y en él encontramos las perlas preciosas que son necesarias para el crecimiento del ser humano. También están, desde luego, sus enseñanzas para toda la sociedad, en el sentido que dice que debemos construir un nuevo mundo, un nuevo orden que nos lleve precisamente a la unidad. Pero todo esto es a través de medios pacíficos, a través de elevar la conciencia del ser humano, a través de trabajar todos y cada uno de nosotros, primero en lo individual, posteriormente en conexión con nuestros hermanos, amigos, vecinos, en los barrios también, y después a nivel nacional e internacional. Y entonces queda plasmado en sus libros, sus enseñanzas, tenemos acceso a ellas por primera vez. Muchas ya están traducidas. Él escribió tanto en árabe como en farsi, porque Baha'u'lláh nació en Irán, ¿verdad? Antes se conocía como Persia. Él nació en 1817 y él falleció en 1892 en Tierra Santa, en Israel, porque él fue prisionero por más de 40 años con motivo de sus enseñanzas. Así como su santidad Jesucristo y los otros mensajeros de Dios, por dar sus enseñanzas, han sufrido una serie de vejaciones, de improperios. Baha'u'lláh no fue la excepción. Estuvo 40 años encarcelado y hacia el final de sus días tuvo un periodo en el que ya pudo escribir con más calma, aunque lo hizo en toda la etapa de su vida, para dejar estas enseñanzas, de las cuales podemos hablar un poquito, si gusta. Este libro que usted nos comparte, para quien nos esté escuchando, pues es una introducción también de la fe Bahá'í. Sí, este libro se publicó con motivo de uno de sus aniversarios. Y el año pasado, en el 2017, hubo aquí en Zapopan y de hecho en todo el mundo celebraciones por el bicentenario del nacimiento de Baha'u'lláh. Salió un libro también publicado, pero esencialmente este libro que tiene en la mano contiene un 80% de lo que se publicó en el otro libro, y es un acercamiento hacia la historia de Baha'u'lláh, en dónde nació. Él, vamos a decir, a diferencia de su santidad Jesucristo, que nace en un ambiente, vamos a decir, muy pobre, Baha'u'lláh nació en un ambiente, vamos a decir, muy rico, ¿verdad? Él era hijo de un ministro de Estado. De hecho, cuando su padre fallece, él siendo muy joven, Baha'u'lláh, le ofrecen el puesto de ministro de Estado y él lo rechaza, porque él considera que su misión es tan importante que no se detendría en atender ese puesto, ¿no? Aunque era de importancia. Sí, ya para ese momento él había reconocido, descubierto cuál era su papel. Él es, entiendo yo, él es de estos mensajeros divinos, de este nivel de existencia. Exactamente. El primero es el nivel de Dios, el segundo, si entendí bien, es el nivel de los mensajeros divinos, Baha'u'lláh, o manifestaciones de Dios. Sí. Y él viene aquí para enseñarnos a buscar la unidad, sí, de todos los hombres, de todas, sí, las religiones también. De todas las religiones. Sí. De hecho, él dice que la religión es una. Ajá. ¿Verdad?
y que la religión básicamente se compone de dos partes. Una son las enseñanzas espirituales, dice Bahá'u'lláh, esas enseñanzas son eternas, esas no cambian, ni tienen posibilidad de cambiar. Nos los han dicho todos los mensajeros divinos, el comportamiento que debemos de tener, la cercanía a Dios, el ser resilientes en los momentos de dificultad, el ser hermanables con los demás y todo esto, ¿verdad? Pero hay otras enseñanzas que son de carácter social, que esas van variando con la época, ¿no? Por ejemplo, antes existía una ley que era ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que es más o menos conocida aquí en Occidente. Ahora ya no es practicable, ¿no? Hay otras cosas que se tienen que hacer. Y así sucesivamente. La otra cuestión, por ejemplo, en cuanto a la unidad del mundo. Antes el mundo era, vamos a decir, muy lejanos los puntos unos de otros. Ahora todo está interconectado. Aquí mismo, ¿no? En esta estación de radio nos están escuchando, me dicen, doctor, en distintos que lugares. inclusive en muchos lugares, ¿no? Entonces, esta unidad colectiva de todo el planeta ahora es posible, ¿verdad? Hace algún tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, ahora es posible y esto trae otras necesidades. Bueno, pues estamos conversando con el contador Francisco Díaz de la comunidad Bahá'í de Zapopan. Estamos hablando, entrando al corazón de la conversación que tiene que ver con el mensaje de Bahá'u'lláh, este mensaje espiritual. Y vamos a escuchar, o a hacer un corte para escuchar una melodía que nos va a poner en sintonía de ir avanzando en la temática. ¿Qué te parece, Darío? Sí, vamos a escucharla. Tiene por nombre Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh. Muy bien.
Bueno, regresamos pues a este programa. Acabamos de escuchar una melodía. Estamos platicando el día de hoy con el licenciado en Contaduría, claro, licenciado contador, en Francisco Díaz, de la Fe Bahá'í y de la Comunidad Espiritual de Zapopan. Esta melodía que escuchamos, si nos quiere hacer algún comentario. Sí, cómo no, con mucho gusto. La melodía es un poco la historia de Bahá'u'lláh. Y dice la melodía: nació en tierras lejanas, nació en Persia en 1817. La escuela jamás conoció, es decir, él no asistió a la escuela, vamos a decir, tradicional que se tenía en el lugar. La gente lo persiguió, mas él no temió, dice la canción, porque efectivamente él fue perseguido y decíamos encarcelado. Más o menos cuando él tenía 27 años, recibe una carta del Bab. El Bab es un mensajero divino también, que viene antes de Bahá'u'lláh, un poco antes, y es como para la cristiandad Juan el Bautista, que viene a anunciar que viene alguien más grande que él. Así el Bab anuncia que dentro de poco vendrá aquel a quien Dios manifestará, que finalmente conocimos que fue Bahá'u'lláh. Entonces él escribe una carta a Bahá'u'lláh y Bahá'u'lláh se hace un seguidor del Bab. Pero entonces tratan de dispersar en Persia a la comunidad que se conocía como comunidad Babi, como denominación del Bab. La persiguen y la tratan de eliminar porque va creciendo muchísimo. Y como Bahá'u'lláh era una de sus figuras más importantes, también lo toman al preso. Y así como en el cristianismo, su santidad Jesucristo nace y da su misión en un ambiente judío, así también le sucede a Bahá'u'lláh. Él crece y da su misión en un ambiente musulmán. Entonces, los clérigos musulmanes no aceptan lo que decía el Bab y posteriormente tampoco aceptan lo que dice Bahá'u'lláh, y entonces es el motivo de su encarcelamiento. Sí. Bueno, ya con esta explicación de la melodía que acabamos de escuchar, hemos respondido a uno de nuestros radioescuchas. Le agradecemos mucho la pregunta. A Arturo Garrido, que no sé si está en León, en Puebla o en qué ciudad de este país, pero le agradecemos que esté comunicándose con nosotros y escuchándonos. Y bueno, continuamos con esta conversación. Bueno, pues si nos pudiera un poco más ahora a partir de esto, de hablarnos de Bahá'u'lláh. Él es preso dentro de Irán. Dentro de Irán, y después es exiliado primero a Bagdad, después es exiliado a Constantinopla, e inclusive a Edirne, que es el punto más occidental, y después hasta la ciudad prisión de Acre, que es conocida por nosotros en Occidente como San Juan de Acre. ¿Se acuerdan de la época de los cruzados? Y es esa misma ciudad donde él es exiliado. En ese momento la ciudad de Acre estaba en condiciones desastrosas. Inclusive decían que si un ave intentaba cruzar por esa ciudad, era tan fuerte el olor que caía muerta del ave, ¿no? Entonces da una descripción de cómo era la situación. Y efectivamente Bahá'u'lláh está prisionero junto con su familia y otros de sus seguidores ahí en uno de los cuarteles en la ciudad de Acre. Y él pues tiene mucho, vamos a decir, está bajo condiciones muy difíciles. Solamente después de mucho tiempo le dan oportunidad ya de salir un poco de la ciudad prisión. Los que conocen Acre pueden ver que es una ciudad amurallada, ¿no? Como en el tiempo de los cruzados. De hecho, ahí hay túneles de los cruzados y todo esto. Entonces, ya después de que ahí mismo en esa prisión, de hecho, Bahá'u'lláh la denomina como la más grande prisión, porque aunque estuvo prisionero en muchas partes, ese lugar fue de mucho sufrimiento. Inclusive ahí pierde uno de sus hijos, cae por una claraboya
mientras estaba haciendo oración, cae y muere 24 horas después. Pero todo este sufrimiento, Bahá'u'lláh nos dice que debemos de recordar sus días, cuando tenemos sufrimiento también, ¿no? De que aún las manifestaciones de Dios pasan por todo esto. Entonces, como seres humanos, no debemos de perder nunca la fe y la confianza en Dios, aunque nuestra situación sea difícil. Y en este largo periodo ya nos comentó que va escribiendo, pero me supongo que también incluso va compartiendo su mensaje. Carceleros, compañeros de celda, no sé. Sí, de hecho lo hace de diferentes maneras. Básicamente, él escribe tablas cuando quiere dar un mensaje a uno de sus seguidores, o inclusive comentábamos fuera del aire de que Bahá'u'lláh escribe a las testas coronadas de Europa y a los monarcas de su tiempo. Escribe a Nicolás II, al Kaiser Guillermo I de Prusia, escribe a la reina Victoria, al Papa Pío IX, a Napoleón III. Entonces, él les dice que deben de buscar la causa de la justicia y preocuparse por el bienestar de su pueblo, y deben de unirse, ¿verdad? Él habla en todos momentos de la unidad, precisamente, de la humanidad. También hace llegar tablas, como él estaba, por ejemplo, cuando estaba en Acá, a Persia, porque tenía muchos seguidores en Persia, en Irán, y les hace llegar cartas para que no se desanimen, porque todo este periodo era una espera de que él iba a morir. O sea, lo que se esperaba y se pretendía de que él iba a morir. Cuando él recibe su misión, también estaba en prisión, todavía estaba en Persia. Lo envían a lo que se conoce como el Foso Negro. Es como una especie de aljibe, así como conocemos aquí en Guadalajara, ¿no? Pero es un aljibe que tiene 3 metros, vamos a decir, como 3/4 de profundidad. O sea, 3 niveles, mejor dicho, de profundidad. Y el único lugar donde entraba luz y donde entraba aire era por las escaleras donde bajaban. Un poco más de 7 metros, pensándolo en promedio de términos, 2.40 las construcciones exactamente, actuales. Unos 7 metros. Y lo encerraron ahí con cadenas pesadísimas de alrededor de 50 kilos que le dejaron marcado su cuerpo para toda la vida. Lo encerraron con salteadores de caminos, con criminales. Estaba unas 100 almas, relata Bahá'u'lláh, sin ropa, en condiciones deplorables, una suciedad extrema, pero aún así, aunque estuvo 3 meses ahí, logró salir vivo. Y entonces fue cuando lo exilian y empiezan a mandarlo a otros lugares. Pero en este lugar, en este fétido lugar, es donde él recibe su iluminación. Así como su santidad Jesucristo recibe su iluminación cuando está en el río Jordán y llega el Espíritu Santo con el simbolismo en forma de paloma, o la metáfora en forma de paloma. Así Bahá'u'lláh se le aparece una doncella celestial y le avisa que él tiene esa misión. Y a partir de ahí es que entonces empieza pues su misión profética propiamente dicha, ¿no? Y esta misión profética, ¿cómo la dice? ¿Qué mensajes, qué palabras utiliza? No sé si pudiera compartirnos algunas cuestiones que pudieran ayudarnos a entender, porque no siempre tenemos oportunidad de escuchar este tipo de planteamientos. Sí, cómo no. A lo mejor uno está más familiarizado con otras tradiciones religiosas, sí, y estos textos en una comunidad que está poco a poco gestándose, creciendo, resulta a veces un poco difícil. Entonces, sí, ojalá pudiéramos escuchar algo. ¿Cómo no? Dice Bahá'u'lláh: oh pueblos y razas contendientes de la tierra, dirigid vuestros rostros hacia la unidad y dejad que el fulgor de su luz brille sobre vosotros. Reuníos y por amor a Dios decidíos a extirpar todo lo que sea fuente de discordia entre vosotros. No puede haber duda alguna de que los pueblos del mundo, de cualquier raza o religión,
derivan su inspiración de una única fuente celestial y son los súbditos de un solo Dios. La diferencia entre las ordenanzas a las que están sometidas debe ser atribuida a los requisitos y exigencias variables de la época en la que fueron reveladas. Todas ellas, excepto unas pocas que son producto de la perversidad humana, fueron ordenadas por Dios y son el reflejo de su voluntad y propósito. Levantaos y armaos con el poder de la fe, despedazad los dioses de vuestras vanas imaginaciones, los sembradores de disensión entre vosotros. Este es un pequeño fragmento de algo que nos comparte Bahá'u'lláh. También otro de sus escritos, hablando de las metáforas que intentan expresar la paradoja que a veces existe en el corazón humano, porque como ellos tienen, vamos a decir, una doble naturaleza, son seres muy especiales, más allá de cualquier ser humano, pero tienen su apariencia física y necesidades físicas como nosotros, ¿no? Entonces hay una serie de metáforas que nos ayudan un poco a analizar esta cuestión. Y dice Bahá'u'lláh: yo soy el halcón real, posado en el brazo del Todopoderoso. Yo despliego las alas marchitas de toda ave abatida y le ayudo a remontar su vuelo. También dice: esta no es más que una hoja que han movido los vientos de la voluntad de tu Señor, el todo alabado. ¿Puede quedarse quieta cuando soplan los vientos tempestuosos? No por aquel que es el Señor de los nombres y atributos. La mueven como le place. O sea, aquí Bahá'u'lláh nos habla cómo realmente todo obedece a lo que Dios quiere y hace con ellos como sus instrumentos perfectos. Sí. En esta, antes de ir a un corte, a mí me gustaría preguntarle, él busca la unidad de toda la humanidad. Esto es una tarea muy, muy difícil, dado que cada quien queremos mantenernos como en nuestro propio individualismo. Luego están las cuestiones de las nacionalidades, los regionalismos. ¿Qué nos dice él sobre este asunto? ¿Hay alguna manera de superar este natural gregarismo? Sí, de hecho, hace ratito que hablábamos de la comunidad Bahá'í, decíamos que tiene varios niveles, ¿verdad? El local, el regional, el nacional e internacional. Ya hace algún tiempo, la Casa Universal de Justicia puso a la comunidad Bahá'í como un caso de estudio para la gente en general. En la fe Bahá'í habemos personas de prácticamente todas las religiones. O sea que tenemos antecedentes religiosos de otras confesiones antes de declararnos Bahá'ís. Estamos básicamente en todos los países del mundo. La literatura Bahá'í ha sido traducida por lo menos en 800 idiomas. Y somos diversos en diferentes cuestiones porque tenemos diferentes culturas, somos de diferentes países, hablamos diferentes idiomas y todos nos referimos a Bahá'u'lláh como Bahá'u'lláh. Y todos tenemos esta firme creencia de que somos hermanos y de que la barrera de nacionalidad pensamos que es algo más bien que poco a poco tiene que ir cediendo paso a una lealtad mayor, que es la lealtad hacia la Tierra como planeta, como casa de todos los seres humanos. Entonces, ciertamente no es algo sencillo, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar la fe Bahá'í, pues lógicamente empieza a darse cuenta, por un lado, de que es verdad, de que somos uno solo, y que nos dirigimos al mismo Dios, aunque lo decimos de diferente manera, aunque lo expresamos de diferente forma, y aunque nuestra práctica religiosa es distinta, pero es el mismo Dios. Entonces debemos buscar lo que nos une, no lo que nos desune, lo que nos haga sentir realmente como seres humanos. Dice Bahá'u'lláh en una de sus palabras ocultas, que es uno de los textos, vamos a decir,
místicos que él tiene. Dice, en el jardín de tu corazón, dice, oh amigo, en el jardín de tu corazón no plantes sino la rosa del amor. Y también nos dice, oh hijo del Espíritu, lo más amado ante mi vista es la justicia. No te separes de ella para que confíe en ti. Y Baha'u'lláh nos explica que la justicia debe de ser un instrumento para lograr la unidad. Bueno, pues vamos a un corte. Estos tres valores, buscar lo que nos une, buscar la justicia, buscar el amor, parecen ser como ejes centrales de este planteamiento que estamos compartiendo hoy con ustedes, del mensaje místico de Baha'u'lláh. Vamos a escuchar una melodía, vamos a un corte.
Bueno, regresamos aquí a Creencias Religiosas. Estamos nuevamente, les comento, la conversación en torno a hoy es con el contador Francisco Díaz. Él es de la Asamblea Espiritual Fe Bahá'í de Zapopan. Y pues a lo largo de esto nos ha estado señalando la cuestión. Tenemos ya varias personas que nos han hecho algunas... Bueno, de Querétaro nos preguntan sobre las ritualidades en la Fe Bahá'í, y Susana Romero se ha comunicado con nosotros para recibir uno de estos libros. Con todo gusto nos vamos a comunicar con ella por vía de mensaje en esta plataforma de Facebook que estamos utilizando para entregarle y hacerle llegar este texto. Y todavía nos quedan 2 entonces, pero podríamos entrar a la conversación sobre lo que acabamos de escuchar. Sí, sobre todo, bueno, acabamos de escuchar ahora otra melodía. Sí, cómo no. Con respecto de esta melodía que se llama Tú Eres, da algunos de los títulos con que reconocemos a Bahá'u'lláh. En los libros sagrados hacen alusión a un día en el que vendrá un ser muy especial que unificará al género humano, y vendrá una época muy dichosa en la humanidad. Entonces, algunos de esos títulos son Deseo del Mundo, Príncipe de Paz, y esta canción nos habla de una serie de títulos que podemos encontrar en diferentes libros de la Biblia, pero también en otras tradiciones religiosas. En cuanto a la pregunta que nos hace su radioescucha en relación a que si en la Fe Bahá'í hay rituales, sí existen, pero son a su mínima expresión. Por ejemplo, tenemos una oración para los muertos, para el entierro, ¿sí? Que es una oración colectiva, es una de las únicas que tenemos, y algunas cosas así muy pequeñas. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones, que es la forma en que llevamos a cabo nuestras actividades en una asamblea local, normalmente iniciamos con oraciones, pero estas oraciones no son preestablecidas en cuanto a que debes llevar un orden y demás. Cada quien las lleva la cantidad que desea y las veces que desee. Pueden cambiar de reunión a reunión, etc. También hay una cosa muy importante de cómo se organiza la comunidad Bahá'í, y que es sus asambleas a los diferentes niveles. Tienen una herramienta que nos dejó Bahá'u'lláh que conocemos como la consulta. Y la consulta entendida no como preguntarle a los expertos, que también está incluida, pero más bien en la búsqueda de la verdad sobre un asunto. Entonces se reúne la asamblea, se presenta un problema o una situación, y los 9 miembros consultan de qué se va a hacer al respecto. Entonces, y la voz de la mayoría prevalece, o sea, 5 o más de los 9 presentes. Si hay menos, pues lo que dé mayoría. En la Fe Bahá'í también se trabaja con la comunidad en general, no solo hacia la comunidad Bahá'í. Se trabaja en reuniones devocionales abiertas a todo el público. Tenemos un centro Bahá'í que está ubicado en Mariano Otero 5408. Entonces, ahí tenemos periódicamente actividades. Hay reuniones devocionales en algunas ocasiones. También tenemos clases de niños, o sea, es de mucho interés para la comunidad Bahá'í la educación de los niños. Para los prejóvenes, entre 11 y 15 años, hay lo que se denominan grupos prejuveniles, que de hecho extendemos una cordial invitación para si alguien quiere prepararse como animador de grupos prejuveniles para atender este sector de la juventud. Son muy bienvenidos. Trabajamos en conjunto con barrios y comunidades en donde esto es posible y de acuerdo a los recursos que tengamos en cada lugar. Y también hay educación espiritual para los adultos a través de lo que conocemos como círculos de estudio, que nos preparan no solo para la cuestión interna, sino para el servicio a los demás. Platicamos un poquito fuera del aire que si hiciéramos, vamos a decir, una progresión de lo que nos han traído estos grandes maestros, podríamos decir que su santidad Jesucristo hizo su enfoque más bien hacia el individuo. Inclusive dijo, seguidme y os haré salvadores de hombres. Y Bahá'u'lláh da su mensaje más bien hacia la comunidad en general.
Dice, seguidme y os haré salvadores de la humanidad. O sea, da un paso más en la importancia de que ya la salvación como individuo, como que es algo que tenemos más claro, pero tenemos que dar el siguiente paso hacia el camino, hacia la unidad. Mencionaba algo acerca del prójimo. Si Cristo dice, ama a tu prójimo. Como a ti mismo, Bajaola dice, ama más a tu prójimo que a ti mismo. Entonces, dale preferencia a tu prójimo. Y que esta salvación sería en una colectividad. Es algo que señalaba. Exactamente. O sea, no se trata tanto de que se salve uno o se salve dos, sino tenemos que buscar que la humanidad como conjunto, como ese nivel de existencia, tenga su salvación a través de ¿qué? A través de atender a lo que nos hacen, al llamado que nos hacen estos enviados divinos. Bueno, estamos ya llegando al final del programa y bueno, estamos viendo un planteamiento espiritual muy interesante que tiene como centro a la humanidad, como centro a la salvación colectiva, la salvación de todos. No sé si podría usted ya ir cerrando esta última participación. Nos queda un minuto. ¿Qué es lo que usted quisiera que nuestro auditorio considerara ya en esta parte final del programa como el mensaje de cierre? Muy bien. Pues básicamente comentarles que la fe Bahá'í es una religión totalmente pacífica, que es una religión, como decíamos, que tiene como propósito la unidad de todo el género humano, y que pensamos que Bahá'u'lláh es este enviado divino que ha esperado a la humanidad durante tanto tiempo. Dice Bahá'u'lláh, hoy día la humanidad puede ver el rostro y escuchar la voz del prometido. ¿Y cómo puede ser esto? Están sus escritos, y por primera vez en la historia de la humanidad se puede dar seguimiento desde el inicio de esta tradición religiosa hasta hoy día. Entonces, quisiera terminar, a ver si me da tiempo. Hubo un orientalista de la Universidad de Cambridge que conoció a Bahá'u'lláh, y aquí está su descripción. ¿Me permiten leerla? Es muy poquito. Un joven, y dice, aunque yo tenía una vaga idea del lugar a donde iba y a quién había de contemplar, pues no se me habían dado ninguna indicación precisa. Pasaron unos segundos antes de que, estremecido de asombro y reverente temor, tuviera conciencia de que la habitación no estaba vacía. En el ángulo donde el diván tocaba la pared, distinguí una extraordinaria y venerable figura. El rostro de aquel a quien contemplé nunca lo podré olvidar, aunque no puedo describirlo. Esos ojos penetrantes parecían leer en el alma de uno. En su amplia frente había poder y autoridad. No necesitaba preguntar en presencia de quién me encontraba. Al inclinarme ante aquel que es el objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar, y por los cuales los emperadores suspiran en vano. Una voz digna y suave me pidió que me sentara y continuó. Alabado sea Dios, ya que tú has llegado hasta mí. Has venido a ver a un prisionero y un desterrado. Nosotros solo deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones. Sin embargo, nos consideran causantes de sedición y de contiendas, merecedoras de la prisión y el destierro. Que todas las naciones tengan una fe común y todos los hombres sean como hermanos. Que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hijos de los hombres. Que desaparezca la diversidad de religiones y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en esto? Pero esto se cumplirá. Estas luchas sin objeto, estas guerras desastrosas pasarán y la paz más grande reinará. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de ceder la palabra a Darío, quiero invitarles a el seminario del Centro de Estudios de Religión y Sociedad y del Departamento de Formación Humana del ITESO, que será el próximo jueves 28, como cada mes, el último jueves de cada mes, a las 11 de la mañana. En el Centro Universitario de Sociales y Humanidades, que está ahí cerca
de la Normal o de hoy del Acuario Michín, es decir, Mariano de la Bárcena y Avenida Los Maestros. Es es la entrada que está ahí precisamente por Avenida Los Maestros, la 3, que los lleva directamente al auditorio Adalberto Navarro Sánchez. El tema la cita es a las 11 de la mañana y el tema del año es espiritualidad sin religión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor, maestro. Controles, muchas gracias. Muchas gracias. Enviarnos a la red. Nos escuchamos pues el próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.